no nos quedemos en los eslóganes de la gente no lee, los jóvenes no leen, porque eso no es verdad y nos hace mucho mal. No tiene que leer 2 libros diarios, tal vez ni la gente que se dedica a la literatura tiene que leer 2 libros diarios, pero sí tener un contacto. No hay que perder ese hilo umbilical con la lectura. Tampoco me gusta esa idea de que leer es leer solos, porque yo creo que incluso aunque uno esté leyendo solo, uno está leyendo algo que escribió otra persona sobre gente inventada o no, entonces siempre es algo comunitario, siempre nos conecta con la comunidad de una forma u otra. Van a aparecer tantos libros horribles escritos con inteligencia artificial que vamos a valorar mucho la literatura escrita por seres humanos. Hola, ¿cómo están? Soy Iván Troncoso y les doy la bienvenida a una nueva edición de Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Hoy te invito a detenerte en una pregunta simple pero poderosa. ¿Cómo te relacionas hoy con la lectura? La respuesta no es única. Puede ser con un libro en la mano, con una voz en los oídos o compartiendo en un club de lectura. La lectura sigue viva, pero ha cambiado. Hoy vamos a explorar distintas maneras de vincularnos con los libros, desde las formas más tradicionales hasta las más inesperadas. Para muchos, leer es un acto íntimo, pero para otros es una experiencia colectiva. Para todos, una puerta abierta. Pero antes de comenzar, te invito a que nos sigas para que no te pierdas de ningún capítulo de nuestro podcast. Comencemos. Hoy nos acompaña María José Navia, escritora, académica y doctora en literatura y estudios culturales. María José estudió letras en la Universidad Católica. Luego hizo un magíster en humanidades en la Universidad de Nueva York y un doctorado en Georgetown University. Actualmente es directora de Extensión y Educación Continua en la Facultad de Letras de la UC, donde también hace docencia e investigación. Además de su trabajo académico, ha publicado libros de cuentos y novelas. Coordina clubes de lectura y ha grabado audiolibros con su propia voz. A través de todas estas experiencias, ha buscado acercar la lectura a nuevos públicos en distintos formatos y espacios. Porque leer, cree María José, no es solo un acto individual, sino una práctica cultural que se transforma con la tecnología, las costumbres y los vínculos. De todo eso vamos a hablar hoy. Gracias por aceptar la invitación, María José. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme acá. Perfecto. Partiendo, te quiero preguntar cómo fue el inicio de tu vinculación. Creo que por ahí nació por tu abuelo paterno, pero me gustaría que nos puedas contar cómo fue estos recuerdos de tu inicio en la lectura y por qué en un momento quisiste ser escritor. Sí, bueno, siempre lo cuento y tiene relación con mis abuelos, con mi abuelo paterno y mi abuela materna. Yo vengo de una familia que quiero mucho, pero mi núcleo más íntimo no son muy lectores. Mis papás, mis hermanos, pero mis abuelos, que ambos además vivían en Viña, yo vivía en Santiago, me acercaron a los libros. Mi abuelo paterno, porque era el lector más feliz que yo conocí en mi vida, no, nadie se ha comparado a él. Y le digo más feliz y no el mejor lector, porque mucha gente se imagina con el mejor lector como alguien que tenía una biblioteca gigante y leía, no sé, grandes clásicos de la literatura también. Y mi abuelo era muy feliz y leía bestsellers, ¿no? Leía un montón de cosas que tal vez no se considerarían la mejor literatura para mucha gente, pero le daba lo mismo y él era muy feliz leyendo. Y yo, viéndolo de chica, siempre con un libro en la mano y muy feliz, me dieron muchas ganas de leer como él y también de escribir libros para él. Y yo cuando aprendí a escribir, empecé escribiéndole cuentos a él cuando chica y se los regalaba con dibujitos y él los pegaba y los armaba como cuadros y los ponía en su casa. Y él siempre me regaló libros. Entonces para mí era como el mejor regalo. Me llevaba a la feria del libro en Viña y me pasaba, no sé, un monto razonable y yo podía elegir mi libro, que eso siempre fue muy bonito para mí. Me regalaba libros de Julio Verne y después los comentábamos. Entonces de ahí partió ese bichito y ese amor tan grande. Y por otro lado, mi abuela materna no era tan lectora, pero ella era voluntaria en una fundación que grababa libros para personas ciegas. Entonces yo, antes de aprender a leer con mis ojos, aprendí a leer con la voz de mi abuela, ¿no? Entonces ella me grababa también audiolibros, por decirlo de alguna manera, a mí, y entonces para mí esa es la base mía como lectora y la lectora que soy me llevó a ser la escritora que soy. Entonces por eso siempre impulsando acercarse a la literatura desde cualquier esquina, ¿no? Si lo importante es que cada quien vaya encontrando los libros que van a ser importantes en su vida.
Excelente, María José. Y luego de este punto de partida, ahora te llevo en el tiempo. ¿Cómo ha sido el diagnóstico que tú sientes que hay actualmente con las personas que leen, los que estamos leyendo? ¿Sientes que está muy complejo el escenario para competir con tantos estímulos que hay? Esencialmente las redes sociales, el Internet. Es que a mí no me, ¿Qué piensas tú sobre este A panorama? ver, me pasa que a mí no me gusta demonizar a estas otras distracciones, como las mencionas tú, porque yo creo que también esas mismas, entre muchas comillas, distracciones nos pueden llevar de vuelta a la lectura. A mí me gusta usar el ejemplo de prejuicios que existen sobre, por ejemplo, las adaptaciones de los libros. Entonces hay gente que cree que si se adapta, no sé, como se adaptó Juego de Tronos a, cierto, Game of Thrones a serie, entonces la gente ya no lee los libros, sino que va a ver la serie, pero pasa justo al revés, ¿no? Mucha gente ve la serie, ve la película y entonces se enamora de esas historias y va a buscar los libros, ¿no? Entonces nos distrae, es cierto, yo no voy a decir, no, Netflix, las redes sociales ni las plataformas no nos distraen nunca, pero sí es cierto que también nos llevan a volver a mirar la literatura. Piensen en las adaptaciones este año de Cien años de soledad, de Pedro Páramo, ¿no? Aunque sea para que a uno después no le guste la adaptación, pero genera conversación, genera interés por volver a ciertas obras. Entonces, lo mismo con las redes sociales. Hay redes sociales para lectores, se da una gran conversación, a mí me parece, en Instagram, en X, en todas las plataformas sobre el libro. Entonces, creo que eso también nos lleva a leer. O sea, uno piensa, no sé, Dua Lipa con su club de lectura, ¿no? O sea, a veces que Claro. una persona conocida y respetada postee una foto de un libro puede tener más impacto en términos de que lleguen nuevos lectores y lectores jóvenes que una reseña en un Exacto. periódico, ¿no? O un comentario en otro tipo de medio. A mí me gusta que convivan todas estas formas de acercarse a los libros. Y la otra cosa que me gusta siempre decir es que no nos quedemos en los eslóganes de la gente no lee, los jóvenes no leen, siempre ganan las distracciones, porque eso no es verdad. Yo creo que nos hace mal, es como contaminación acústica, siento repetir, también es ese tipo de prejuicios, porque no son ciertos y nos hacen mucho mal. Claro, al final la reflexión es siempre tratar de llegar a la mayor cantidad de público Exacto. y que se genere esta inquietud. Sí, perfecto. Está súper claro entonces tu reflexión. Y personalmente, ¿cómo ha cambiado tu forma de leer con el paso del tiempo? Quizás tuviste quizá un acercamiento quizás a la lectura más clásica y después de ahí te fuiste derivando a otra área. ¿Nos puedes contar un Ujú. poco cómo ha sido tu desarrollo de lectora en estos años? Bueno, como les comentaba al comienzo, partió con mis abuelos, ¿no? Entonces yo empecé a leer escuchando la voz de mi abuela, así que siempre con mucho contacto con lo auditivo, con lo oral. Después los libros que mi abuelo me empezaba a regalar, uno sigue leyendo después en el colegio. Y yo soy una lectora muy voraz, o sea, yo leo a veces Mm. 2 libros diarios, o sea, un nivel Wow. realmente increíble y es como, Date. siempre digo que es mi único superpoder. eh, para lo que sirva, ¿no? Y ya que soy profesora de literatura Exacto. y escritora, es el superpoder perfecto que uno quiere tener. Exacto. Entonces, siempre ha sido una lectura muy voraz, me hace muy, muy feliz leer, entonces siempre estoy leyendo y fui armando mi vida de tal forma de siempre tener que estar leyendo, ¿no? Estudié literatura, como tú decías, después seguí estudios en el extranjero y ahí también empezó mi regreso al audio, ¿no? Como yo partí con estos cassettes en esa época, ¿no? Que me grababa mi abuela, pero después hubo un tiempo que sí me dediqué solo a los libros en papel. em, y una vez que me fui a estudiar a Estados Unidos, me di cuenta de que los audiolibros eran muy cotidianos en ese ambiente, algo que todavía en Chile no era tan cotidiano cuando yo me fui a estudiar para allá. Antes uno pensaba, bueno, los audiolibros son para personas que no pueden leer con los ojos, ¿no? Que era el caso también de lo que hacía mi abuela, no los grababa, pero yo aprovechaba y también los escuchaba. Eh, y en Estados Unidos me di cuenta que no, que mis profesores de repente en el auto iban audio leyendo, ¿no? O salían a correr y en vez de ir escuchando música, iban con un libro en los oídos. Y ahí me empecé a acercar de nuevo a ese primer amor lector y volver a acercarme a los audiolibros. Y fue precioso, porque además te encuentras con un mundo que el libro en papel no te da, y que no quiere decir todos entonces vámonos a los audiolibros, sino que apreciar las bondades de cada uno de los formatos disponibles, porque los audiolibros tienen algo muy lindo que es, de nuevo, volver a ese amor a escuchar leer,
¿no? Y uno puede muchas veces audio leer con la voz del escritor o la escritora que escribió, ¿no? Por eso a mí también como escritora quise grabar mis propios audiolibros, porque es algo que yo disfruto mucho como lectora. Y también por el tema de estar afuera, de los viajes, se me hace muy cómodo leer en electrónico. Hay muchas personas que tampoco le tienen muy buena. Yo, el Kindle es mi mejor amigo y me permite, claro, llevar muchos libros cuando viajo. Me permite acceder a libros antes de que me puedan llegar a Chile, porque obviamente si uno compra un libro electrónico, inmediatamente lo tienes disponible Claro, está versus esperar disponible. que un libro te Exacto. llegue de España, de México, de Estados Unidos por correo hasta Chile. Y también Exacto. los libros, O esperar alguna exacto, traducción, y los si es que la libros gente electrónicos necesita, también ¿no? tienen su lado, ¿no? Hay algunos libros electrónicos que les puedes comprar la voz, entonces puedes ir leyendo con tus ojos y si te cansas, pones play y empieza a sonar la voz. A veces hay juegos con hipervínculos, ¿no? Los libros electrónicos también permiten otros Exacto. juegos. Entonces, a mí me encanta que convivan todos esos formatos y me parece importante que la gente los conozca, ¿no? Que no tenga el prejuicio de, no me voy a concentrar con un audiolibro, o, ¿no? Exacto. Sino que conozcan las distintas formas de acercarse a la lectura y porque así ganamos más lectores. Exacto. Claro, justo te iba a comentar eso, como que si tú tenías alguna predilección con algún formato, que pueden ser los ebooks, los audiolibros, incluso los clubes de lectura impresos, pero claro, tú ya nos dejas en claro de que en realidad todos los formatos cumplen una función en tiempo determinado y todos pueden convivir al mismo Absoluto, y tiempo, de no es hecho como, muchas veces a mí me pasa que me compro un libro electrónico, me gustó tanto que lo quiero usar para una clase, entonces me lo compro en papel, ¿no? Entonces todos se van combinando sí, pues tienen diferentes funciones, como tú estás, exacto, entonces para ni diferentes siquiera momentos. hay libros que leo en distintos formatos, hay veces que el mismo libro lo tengo en los 3 formatos, ¿no? Porque también es una manera de disfrutarlos mucho más, pero me parece importante eso, que esté accesible y sobre todo desde los colegios, porque una cosa que a mí me ha pasado cuando hablo de estos temas con profesores de colegio es que muchas veces hay una resistencia a los audiolibros y que se piensa que es como hacer trampa, como ver la película de un libro en vez de Claro, leerlo. Y un exacto. audiolibro es el texto tal cual, solo que lo recibes por los oídos en vez de por los ojos. No es una adaptación, ¿no? Donde te ponen imágenes, donde tal vez le cambien el final o le cambian una parte, es el texto tal cual. Entonces yo creo que Tal cual. si bien cada vez creo que se está volviendo más cotidiano, me parece importante esa educación en los distintos formatos que hay, porque también somos distintos tipos de lectores. Hay personas que se concentran más escuchando, otros que se concentran más con los ojos, ¿no? Y así. Y María José, y bueno, me quedo mucho todavía dando vueltas en lo que tú lees, quizás 2 libros al día, y creo que es súper impresionante esa capacidad que tienes. Y te quiero traer esa experiencia tuya al típico cliché que dice la gente, no tengo tiempo para leer. ¿Cómo alguien que puede leer 2 libros al día se enfrenta ante esa disyuntiva? Pero es que yo creo, con todo el respeto que, y las Mm, diferencias que tiene lo que voy a decir, pero a mí me parece que es como alguien que es deportista, por ejemplo, un deportista atlético, y tal vez tiene que salir a entrenar 4 horas al día, ¿no? Y nadie se escandaliza, nadie piensa, pero qué raro, o un pianista que para poder, cierto, estar en un concierto tiene que todos los días tocar piano horas de horas de horas. Pero las personas, en mi caso soy escritora, si soy escritora yo tengo que poder leer mucho, ¿no? Porque si no, ¿de dónde? ¿No? Entonces, yo me nutro también de lo que voy leyendo. Pero lo que a mí me gusta decir sobre el tiempo es que todos tenemos tiempo. Lo que pasa es que hay que adecuarlo a lo que uno quiere y lo que uno necesita. Entonces, por ejemplo, así como si yo quiero ser una persona saludable, debería hacer un poco de ejercicio todos los días, que es distinto a lo que tiene que hacer un maratonista profesional o lo que tiene que hacer un atleta olímpico. Las personas que no se dedican a la literatura como yo, no tienen que leer 2 libros diarios, tal vez ni la gente que se dedica a la literatura tiene que leer 2 libros diarios, pero sí tener un contacto, ¿no? Yo siento que no hay que perder ese hilo umbilical con la lectura. Entonces, siempre digo, si pasó todo el día y no leíste nada, bueno, tal vez antes de acostarse, en vez de ver un par de reels o quedarse perdido en Instagram, tal vez leer un cuento. O si no te quieres, ya usaste el ojo en el computador todo el día trabajando, bueno, tal vez un audiocuento. En Spotify hay una audioteca que yo recomiendo mucho, que es de cuentos argentinos
que la curó la directora de cine Lucrecia Martel con Graciela Esperanza, y entonces, bueno, escuche ahí 12 minutos, no sé, en vez de estar viendo otra cosa, o un poema, ¿no? Entonces, me parece importante que exista esa conexión diaria, cotidiana, como que uno diga lavarse los dientes, tomar desayuno, ducharse, no sé, como poder tener un contacto con la lectura cotidiano, aunque sea breve. Claro, y al final enfocar la lectura como algo apasionado, algo de bienestar, en vez de una obligación que a veces mucha gente dice, especialmente a la gente que no le gusta leer, como que estar conectado con un libro o alguna obra como que le genera fastidio en vez de placer. Pero es Entonces, que por como eso que yo siento que, verlo por por ese eso yo lado. siento que es importante esa información, saber los tipos de libros que existen, los tipos de recursos que hay. O sea, nadie te dice, no sé, odio la poesía, bueno, tienes que leer un poema diario. No, lee un cuento. Si te gustan, no sé, las series de crimen en Netflix, bueno, busca un cuento policial, ¿no? Entonces, es cosa de ir encontrando también tu lugar. Y por otra parte, quiero decir que no es obligación leer tampoco, ¿no? O sea, estamos hablando es algo que a mí me parece que expande nuestras experiencias, que nos ayuda a conectarnos con las realidades de otras personas y a entender el mundo de muchas maneras, es vivir muchas vidas, es algo que yo no dejaría jamás, pero también es cierto que es usar tu tiempo para algo y tal vez esa gente está siendo voluntaria en una fundación en ese rato, tal vez esas personas tocan música en ese rato, entonces también atención con eso, me parece lo que tú dices, que obligar, o sea, que sea algo obligatorio que todos los días hay que hacer como contra tu voluntad, no está bueno, pero sí ir generando ese hábito, ir generando esas ganas de leer, que uno le den ganas de, como, oh, no he comido fruta hoy día, no sé, como quiero leer Exacto, un cuento, ¿no? Me falta exacto, algo. que nazca Claro, natural, que no sea que nazca natural, como, no que sea sea algo pautado. cotidiano. Otro ejemplo que me gustó usar que muchas veces en las teleseries chilenas o series, a veces cuesta encontrar a personajes leyendo y cuando muestran a personajes leyendo es porque son profesores, porque son estudiantes, cuando la lectura es cotidiana, todo el mundo lee, ¿no? No necesariamente tienes que ser un estudioso, entonces deberíamos verlo más, ¿no? Cuando uno ve teleseries, cuando uno ve series, personajes leyendo en la micro, personajes leyendo antes de Claro, acostarse, eso, ¿no? Porque es eso, eso es ocurre mucho. un acto cotidiano que nos hace muy bien, ¿no? Yo creo. Bueno, eso ocurre mucho de repente, no sé, incluso en transporte público, en la vía pública, cuando tú ves a la gente, por lo general estamos todos conectados a los celulares, pero cuando alguien está leyendo, llama la atención, es como, oh, salió de la norma. Entonces, como que eso No, podemos y traspasarlo también con los a la nuevos formatos, normalidad. uno puede ir leyendo así, ¿no? Con los audífonos, Sí, puedes estar audio exacto, sí, leyendo, puedes estar mirando tu celular. Yo tengo la aplicación del Kindle en mi celular. O sea, si alguien me saca una foto en el metro y estoy con el teléfono, pensarán, ah, está metida en Instagram. Probablemente estoy leyendo un libro, ¿no? Porque ahí va lo que tú me preguntabas antes de cómo leer tanto. Porque yo todo el rato que tengo lo uso en leer, ¿no? O sea, si me desvelo en la noche voy a leer. Si voy a ir al doctor en la sala de espera estoy leyendo, no estoy mirando redes sociales. ¿No? Entonces, es darle un espacio a la lectura en tu vida de acuerdo a la importancia que tiene para lo que tú haces. En mi caso es central, ¿no? Porque soy escritora, soy profesora de literatura, escribo sobre libros en el diario, hablo de libros en la radio, tengo que estar leyendo, ¿no? Y aparte me hace muy feliz leer. Entonces usa mucho espacio en mi vida los libros, ¿no? Como está a mi alrededor todo el tiempo. María José, y ahora te quiero llevar un poco al área de los clubes de Ujú. lectura. Eh, en tu experiencia, ¿qué tanto enriquece la lectura el poder de comentarlo con alguien más? No solamente que sea una actividad personal, sino que Ujú. comunitaria. No, muchísimo. Bueno, primero que nada, yo creo que tampoco me gusta esa idea de que leer es leer solos, porque yo creo que incluso aunque uno esté leyendo solo, o sea, no en un club de lectura, uno está leyendo algo que escribió otra persona sobre gente inventada o no, entonces siempre es algo comunitario, siempre nos conecta con la comunidad de una forma u otra, ¿no? Entonces me parece que nunca es solo completamente. Eh, y sobre lo que dices, a mí me gusta mucho la dinámica del club de lectura. Creo que yo coordino un club de lectura hace 7 años en la biblioteca de la Universidad Católica. Es por Zoom una vez al mes. Se conecta gente de todo el mundo. Hemos tenido hasta 300 personas discutiendo Pedro Páramo. Hay interpretación a lengua de señas chilena y es precioso lo que pasa. Porque además ayuda mucho, lo mismo que hablábamos antes, para personas que quizás no leen tanto, porque te da una fecha
así funcionamos los seres humanos también, ¿no? Entonces, tal vez tú dijiste, nunca leí Frankenstein, me encantaría leer Frankenstein. Pero si uno lo piensa, tal vez no lo va a hacer. Pero si tiene una fecha y dice, el 25 de septiembre me junto en mi club de lectura virtual a comentar Frankenstein, entonces me organizo y lo hago, ¿no? Entonces creo que ayuda a que mucha gente se reconecte con la lectura, ayuda a que gente converse sobre libros. Uno, como escritora también, a mí me encantan los clubes de lectura porque es como que cada lector te regala una visión de tu libro que no se te había ocurrido, ¿no? Te muestra todas las vidas que tiene un libro. Entonces, a mí me encanta ese fenómeno que cada vez haya más clubes de lectura, hay algunos con instituciones como la Universidad Católica, como el que yo llevo, pero también yo antes hacía uno en librerías, hay personas que se juntan en sus casas, entonces me parece bonito porque creo que expande la experiencia de la lectura, ¿no? Que una lectura te lleve a querer hablar sobre ese libro, y es una conversación que es distinta de la que yo tengo con mis estudiantes de la universidad, por ejemplo. Entonces, me parece bonito que la conversación sobre los libros, de nuevo, no solo esté circunscrita a espacios académicos o a espacios donde se estudia la literatura, sino que en el mundo cotidiano, en el día a día, en cafecitos, en donde sea, ¿no? O sea, creo que hay que sacarle ese estigma a la literatura de que es solo para estudiosos, solo para un grupito, solo literatura súper sofisticada. Es una de las maneras de ser feliz, ¿no? Como que eso Exacto. me parece a mí. Y María José, aparte del club de lectura que está en la universidad, ¿qué otras estrategias encuentras que han sido efectivas para fomentar la lectura? Bueno, de nuevo, los muchos formatos disponibles que ahora, de nuevo, uno dice, uy, el celular, la gente está todo el rato en el celular, pero de nuevo, tratando de no demonizar el aparato, hay que reconocerle que el celular también nos puede acercar mucho a la literatura, porque en el celular podemos leer cuentos, podemos bajar aplicaciones de lectores electrónicos, hay plataformas distintas, tipo suscripción como Netflix, pero de libros electrónicos y audiolibros, como Script, como Storytel, como Bookmate, ¿no? Entonces a mí me parece que es importante, ¿no?, que la gente conozca todo lo que hay. Si después igual no quiere leer, bueno, no lee, pero que no sea porque no sabe que existen todas estas formas de acercarse a la literatura. En Chile tenemos un recurso que es un diamante, ¿no?, luminoso, que es la Biblioteca Pública Digital, ¿no? Que uno se inscribe con su root en Chile y tienes acceso a libros electrónicos, audiolibros gratis, ¿no? Como una biblioteca, porque uno dice, bueno, es que no tengo tiempo para moverme por la ciudad, Físicamente, claro, para ir claro. presencialmente a la biblioteca. Bueno, ahí tiene Biblioteca Pública Digital. Entonces creo que Bueno, están todos los incluso recursos y a todos los valores, o sea, no es necesario la opción. estarse comprando libros si es que no está el dinero para eso, súper entendible, pero la red de bibliotecas es preciosa, también hay muchos clubes de lectura relacionados con bibliotecas regionales, etcétera. Entonces yo creo que hay que informarse sobre todos los recursos que hay disponibles, porque hay muchísimo. Bueno, incluso está la iniciativa de Metro con Bibliometro, Exacto, que también. la gente que se Las transporta en estaciones, y este ahí los medio de devuelve, transporte puede retirar el libro. exacto. Entonces, de nuevo, Está- tenemos mucho. Entonces, cuando la gente dice, no sé, es difícil, es caro, no sé, yo creo que tal vez no han mirado bien todas las cosas que tenemos disponibles. Claro, quizás todavía no está en su prioridad el tema de la Ujú. lectura, entonces quizás eso es la idea, que puede ir trabajando y ir cambiando este escenario. Y ahora, bueno, ahora te quería comentar un poco de la tecnología. Entonces, por ejemplo, ahora está el tema de la IA, y ¿cómo crees que puede afectar esto eh, a los escritores en la creación literaria? ¿Crees que puede ser un elemento negativo o en realidad puede ser como que de algunas pautas y que nos pueda ir ayudando a tener más obras en menor tiempo posible? No sé, ¿qué O sea, opinas yo, tú, María yo ahí José? no tengo una visión muy auspiciosa por ahora. Eh, ¿Ya? o sí, de una manera rara. O sea, yo creo que van a aparecer tantos libros horribles escritos con inteligencia artificial que vamos a valorar mucho la literatura escrita por seres humanos, ¿no? Perdón, ¿tú crees que va a haber ahora una diferenciación? Va a decir, libro escrito por O sea, autor ojalá, real o me humano, parecería honesto que y si fue decir, escrito con inteligencia artificial aparezca, ¿no? Entonces yo creo, porque, no sé,
cuando uno ha leído bastante, uno se da cuenta cuando hay cosas escritas por inteligencia artificial. Entonces, yo siento que es como leer una voz muerta, como una voz zombie. Me genera mucho rechazo cuando leer textos hechos con inteligencia artificial, de todo tipo, ¿no? Textos periodísticos, o a veces si algún estudiante usa la inteligencia artificial no de la mejor manera. O sea, por supuesto es una herramienta, creo que para muchas cosas puede servir, pero yo creo que en la literatura, o sea, para que la puedas usar muy bien, creo que tienes que ser un muy buen escritor, ¿no? Como que ya, como de antes, ser un muy buen escritor, cosa de poder usar, no sé, hacer las preguntas correctas a la inteligencia artificial para que te ayude quizá a crear un personaje, ¿no? Entonces yo creo que puede servir, pero no reemplaza al trabajo del escritor, ¿no? O sea, Claro, eso, yo creo que eso es un punto importante. O sea, como que al final, si tú tienes una buena base, siempre vas a tener un mejor conocimiento para usar esta claro, herramienta. porque la gente a veces Si al cree final, que es llegar y cualquier persona que nunca ha escrito en su vida va a poder decir, quiero una historia de terror sobre XXX y le escribe la novela completa. Pero eso no va a ser un buen libro, ¿no? Va a ser un libro, como hay muchos libros en el mundo, pero no va a ser un buen libro. Entonces, creo que la herramienta funciona bueno, con el talento del escritor, pero también con la educación del escritor, con todos los libros que ha leído, con los libros que lo han influenciado, con las películas que ve, con las cosas que hace. Entonces, creo que necesitamos todo esto. E insisto, yo creo que nos vamos a ver tantas imágenes en inteligencia artificial también que ahora vamos a valorar el arte de distinta manera, ¿no? Vamos a valorar cuando en el cine se utilicen otro tipo de recursos que no sea la inteligencia artificial. Entonces creo que obviamente es una presencia, creo que todavía estamos viendo qué sucede con eso. A mí lo que me da exacto. mucho susto es las réplicas que pueden ocurrir. Por ejemplo, mi miedo con la inteligencia artificial sería, por ejemplo, se muere Stephen King, podría ser cualquier otro escritor, pero pensando en alguien muy, muy prolífico, ¿no? Se muere Stephen King y entonces agarran todas las novelas de Stephen King, la inteligencia artificial las pasa por su juguera y después con todos esos elementos empiezan a crear novelas y novelas con robot Stephen King de aquí a la eternidad cuando él ya no las puede escribir por sí mismo. Eso a mí Claro, me o sea, daría mucho susto, ¿no? ahí entramos en un vacío que todavía no sabemos qué va a pasar, porque al final está ocurriendo con muchos, con artistas que ya han fallecido, que le ponen la voz Claro, como en canciones nuevas, entonces como que es muy, muy complejo sí, todavía. por eso digo, yo creo que hay muchas zonas grises todavía, no se sabe bien. Hubo una gran polémica, me acuerdo el año pasado, porque tú podías revisar si tus libros habían sido usados para alimentar a la inteligencia artificial y muchos escritores en Estados Unidos se dieron cuenta que había sido usado. Entonces, claro, o sea, eh, esas cosas me complican, pero yo no tengo miedo de que la inteligencia artificial acabe con la literatura, porque yo creo que por rechazo, porque el ser humano le gusta escribir, van a seguir apareciendo libros y creo que después se va a convertir en algo muy valioso leer libros escritos por seres humanos y que no sea un rejunte de la inteligencia artificial. Quizás se genera como un espacio de escritura boutique, como se ocupa mucho en lugares, pero Claro. bueno. Y María José, y te quiero hacer otra consulta. Voy a un tema ya personal tuyo, a ver si, ¿qué opinas? Al momento de leer una obra, ¿qué prefieres? ¿Formato físico o digital? Es que depende del libro. Eh, Ya. Depende del libro. Yo en general me gustan mucho los libros en papel. Tengo amplia biblioteca acá en la oficina en la universidad, pero también el espacio es limitado, entonces hay muchas cosas que uno sabe que las necesita para revisar una vez y no. Pero si me tengo que quedar con uno solo, sí, es el libro en papel. O sea, me parece que es el formato que más me gusta. Me gusta interactuar con los libros, me gusta subrayarlo con la pijamina, ponerle comentarios. Me gusta que mis escritores favoritos me puedan firmar los libros. O sea, hay toda una experiencia. Bueno, quizás también uno viene de una generación donde lo físico era como con lo que Sí, creció pero yo creo que hasta incluso hace... yo lo veo en mis estudiantes, las nuevas generaciones también aprecian el objeto libro. Yo creo que es un objeto muy importante para la civilización, ¿no? Y no ha sido reemplazado, y yo creo que no va a ser reemplazado. Eh, pero sí me parece importante que existan estos soportes otros, ¿no? Y yo soy muy feliz leyendo el libro electrónico y en algunos en audiolibros, o sea, poder escuchar la voz de autores que me gustan leyendo sus propios libros me encanta. Entonces, para mí es la convivencia de los tres. No sé vivir sin los tres, eh,
Pero sí, así como si tengo que elegir sí o sí salvar a uno, sí, el libro en papel. María José, quería hablar un poquito también de tu Ujú. obra. Por lo general, tu línea se ha ido enfocado a un tema, a un público adulto, por lo general centrado como en relaciones familiares, donde los protagonistas se enfrentan a escenarios siempre un poco amenazantes, donde ellos apelan a sus recuerdos, a sus sentimientos para poder salir adelante y regenerar sus heridas y enfrentar estos quiebres, como por ejemplo ocurre en tu libro Kintsugi y una música futura. ¿Tus próximas obras para el público adulto van a seguir esta misma línea o estás experimentando en otra área? Yo creo que siempre cuando uno escribe hay continuidades, ¿no? Hay ciertos temas que son tus temas y a los que uno va volviendo una y otra vez. Rodrigo Fresán, que es el escritor que yo más admiro, es como mi gran referente en el mundo de la literatura. Él dice que uno siempre está escribiendo el mismo libro, o que los mejores escritores siempre están escribiendo el mismo libro. Y yo creo que está esa base, ¿no? Esa continuidad, lo que tú dices, los afectos, también el impacto de las tecnologías, hay muchas cosas que a mí me interesan, pero con cada libro uno trata de hacer una pirueta ligeramente distinta, como que uno diga los mismos patines, pero una pirueta ligeramente distinta. Entonces, en mi caso, en los últimos años me he ido acercando al cine, a la presencia del cine en nuestras vidas, lo que significa ir al cine, el ritual de ir al cine, que es algo que a veces dice que se están perdiendo, ¿no? Las personas están acostumbradas más a ver las películas en sus pantallas, a veces pantallas súper chiquititas, y no la experiencia de salir de tu casa, de tu zona de confort, para estar en una sala con un montón de desconocidos, disfrutando de una historia que a mí me parece algo precioso, ¿no? Una idea de comunidad muy bonita. Y entonces cada vez más está el tema del cine y la presencia del cine como educación sentimental en la vida de las personas en mis libros. Entonces, uno de mis últimos libros de cuentos se llama Todo lo que aprendimos de las películas, que iba un poco por ese lado. Y mi novela nueva que sale el próximo año es sobre uno de mis referentes máximos, que es el Mago de Oz, que Ah, perfecto. porque Sí. me pasa que, o sea, de nuevo, yo creo que para mí escribir es una forma de seguir leyendo, ¿no? Yo vuelvo a mis referentes, estoy leyendo todo el tiempo, cuando escribo mis libros sigo leyendo, porque es una forma de ir alimentarme y de practicar, ¿no? De entrenarme, de saber, ¿no? De formar parte de esta conversación que es la literatura. Entonces, eh, ahí exploré el tema del Mago de Oz poquito en esos cuentos y ahora en la novela que es sobre muchas cosas, pero en parte sobre la historia de el escritor que escribió el Mago de Oz, después la adaptación a la película, la vida de Judy Garland y un montón de otras cosas. Entonces está el cine eh, muy Dando vueltas ahí en presente tu... en eso y estoy terminando un libro de cuentos también. También voy a publicar un ensayo sobre la señora Dalloway, que es uno de mis libros favoritos. Virginia Woolf es otra de mis grandes influencias. Yo adapté La señora Dalloway al teatro hace un par de años atrás y ahora voy a escribir un ensayo con con Marco Marco Antonio Antonio Laparra Laparra, fue sí. eso, ¿no? Sí, Y perfecto. entonces ahora estoy escribiendo ese ensayo, entonces vuelvo siempre a ciertos temas, pero tratando de darle un enfoque ligeramente distinto. Súper. Y también te quiero mencionar que también tuviste en el mapa secreto de las Ujú. cosas, incursionaste en la literatura Sí, infantil, incluso ganando la medalla Colibrí del 2021 en la categoría ficción infantil. ¿Por qué decidiste entrar en esta área? Quizás no era como tan común. Y si piensas seguir haciendo obras en este ujú. sentido. Bueno, a mí me pasa como escritora que hay cosas, tengo una parte muy instintiva y otra parte muy controladora y muy consciente de lo que hago, pero siempre la parte instintiva es la que me lleva a escribir algo y después la parte más controladora es la que trabaja, la que edita, la que procesa todo. Entonces, en este caso, a mí se me ocurrió esta historia, ¿no? El mapa secreto de las cosas es una novela infantil que se trata de un pueblo donde se empiezan a cumplir los deseos de la gente y la manera en que se cumplen no es que, no sé, te encuentres con un genio de la lámpara o un objeto mágico, sino que cada día, a una hora en particular, que cambia cada día, en un lugar en particular, que cambia cada día, la persona que justo está ahí se le cumple un deseo, ¿no? Entonces, empieza a pasar que al principio ya es muy chistoso, pero después la gente, no sé, empiezan a llegar turistas, la gente empieza como a buscar distintos lugares a ver si le ocurre. Y el protagonista de la historia es un niño que se llama Mateo, que su papá
está raro, nunca se dice con todas las letras, pero es como que está deprimido, que está cesante, no está en la casa, y Mateo no entiende mucho la situación, y entonces lo que él quiere es que su papá esté bien otra vez, y entonces como es un niño muy inteligente empieza a hacer un mapa de su pueblo y va marcando los deseos, dónde ocurren, a ver si puede identificar algún patrón para estar en el lugar correcto en el momento correcto. Entonces, a mí se me ocurre esta historia y la empecé a escribir sin pensar si tendré público, si alguien lo querrá, es el primer libro infantil que escribo, nada, simplemente es la historia que se me ocurrió. Y después se la mostré a María José Ferrada, que ella es grandísima escritora infantil y bueno, y de todas cosas, la verdad. Y ella lo leyó y me dijo que era bueno, que le gustaba, y me hizo el contacto con la editorial Amanuta, que finalmente lo publicó, y salió precioso con las ilustraciones, además de Fabián Rivas. Yo escribí solamente el texto, pero el libro objeto, ¿no? El objeto mismo del libro quedó muy, muy hermoso. Y nada, así como salió, no tenía un plan de, entonces en 2 años más saco uno nuevo, ni nada. Yo voy escribiendo las cosas que se me van ocurriendo, a que donde se va mi corazón. Pero me ha pasado mucho que con el libro infantil me han invitado a colegios a hablar con estudiantes, y a mí me encanta hacer eso. Me encanta cuando puedo ir a colegios a hablar con lectores, y lectores jóvenes y niños. Y, y he visto ese entusiasmo, las preguntas que me hacen, y cada vez que voy a esos colegios quedo con más ganas de volver a escribir un bueno, libro infantil. Así que está en claro, mis prioridades quizá continuar ya. con esa beta también, Perfecto, sí. perfecto. María José, ya para ir cerrando esta entrevista muy interesante, ¿qué te gustaría que ocurriera con la lectura en los próximos años? Me gustaría que los avances tecnológicos nos vayan acercando a la literatura, ¿no? Que es algo que yo veo que existe, no es algo que estoy inventando, pero que nos siga volviendo a los libros, que no nos empiece a alejar de los libros, ¿no? Que siempre encontremos la manera de usar estos avances para volver a los libros y mirarlos de otra forma, ¿no? O sea, podemos interactuar con la lectura de otras maneras, los niños van a poder interactuar de otras maneras. No sé, pienso, yo no tengo esos aparatos, pero mis sobrinos chicos tienen Alexa y todas esas cosas en sus casas, y de repente le preguntan cosas a Alexa, Alexa que prenda la luz, que ponga música, pero Alexa también me imagino que puede contar cuentos, ¿no? O quizás con... Entonces creo que buscar la manera de que todos esos avances no nos hagan retroceder en términos de lectura, y también que gracias a las redes sociales que nos permiten compartir información, que también podamos seguir compartiendo ese amor por los libros a través de las redes sociales, ¿no? Que se está haciendo, de nuevo, no es nada nuevo, pero que continúe. Yo creo que hay algo muy bonito en las redes sociales, hay muchas cosas muy horribles y no soy tan inocente, pero en el mundo de los libros ha pasado algo muy precioso, que es que permite el contacto de los escritores con sus lectores, ¿no? Porque antes, no sé, en mi generación, cuando yo era niña, si yo quería decirle a un escritor o escritora que me había gustado su libro o preguntar algo, había que escribir una carta, no sé, conseguirse la dirección de la editorial, quizás le mandaban la carta a ese escritor, pero ahora muchos escritores tienen presencia en redes sociales, y si no tienen presencia en redes sociales, se puede escribir un email, ¿no? Y entonces creo que se Exacto, permite, hay mucho más clubes, uno cercano. puede participar en clubes de lectura en línea, en otros países incluso. Entonces es muy bonito que no esté el mundo de los escritores por un lado y el de la gente que no es escritora por otro lado, sino que es todo el mismo mundo, estamos siempre en conversación, y eso me parece que nos permite más celebrar y disfrutar la lectura todos juntos. Pero sobre todo, educar en que importante siempre estar educando y matando todos esos prejuicios que hay sobre los audiolibros, sobre leer en electrónico, sobre todas las cosas, porque, de nuevo, es una actividad humana que lleva siglos de siglos y ha ido evolucionando. En un momento, no hay tiempo, pero antes ni siquiera se leía en voz baja, o sea, ha ido cambiando la lectura en distintos momentos. Antes, imagínate lo difícil que era tener un manuscrito, ¿no? Que tener un libro antes de que existiera la imprenta, ¿no? Entonces el tipo de dinámicas va cambiando, pero nunca nos alejamos de la lectura, nunca nos alejamos de los libros, y por algo será, ¿no? Entonces yo creo que vamos a seguir teniendo cada vez más avances tecnológicos de todo tipo, bueno, que siempre nos estén volviendo al amor por los libros. Yo creo que no es tan difícil, eh, y no aceptar esos prejuicios que andan volando, esos eslogans, no, la gente no lee, o los libros son caros. Sí, pero
¿comparado con qué, no? Hay A diferentes veces la formas gente que también, dice, sí. los libros son tan caros, están pagando un montón por ir a un concierto, o por ir a comer a un restaurante, o por unas zapatillas. Exacto. Entonces, finalmente, depende de en qué quieres gastar tu tiempo, tus recursos, tu atención, ¿no? Tu amor. Entonces, y uno puede encontrar la manera de darle un lugarcito a los libros. Insisto, del tamaño que cada quien necesite y quiera, ¿no? Pero uno puede leer 5 minutos al día, Súper. puede leer 10 minutos al día y más, ¿no? María José, oye, muy interesante la Muchas conversación, gracias. seguiríamos hablando, pero bueno, te quiero agradecer por esta interesante conversación. Y ahora te quiero invitar a nuestra primera sección que se llama Toma Nota. Y en esta sección Toma Nota te voy a pedir algunas recomendaciones prácticas para las personas que quieran profundizar en el tema de la literatura. ¿Qué recursos tú crees que pueden ser los ideales para que la gente pueda adentrarse más en este tema que hemos conversado? Bueno, yo creo que es importante conocerse como lectores también, entonces, y ver a qué recursos se quieren acercar, ¿no? O sea, hay, por ejemplo, audiolibros. Si alguien que está escuchando dijera, uy, nunca había pensado en los audiolibros, me quiero acercar a los audiolibros. Por supuesto que hay lugares donde uno puede comprar audiolibros y uno puede comprar el audiolibro y lo descarga y lo escucha y hay distintas voces, etcétera. Pero si uno va a empezar, yo creo que es mejor poder mirar antes de comprar esos audiolibros. Entonces, buscar esas plataformas. Muchas veces hay periodos de prueba gratis. Si no, en YouTube hay muchos audiolibros. En Spotify hay audiolibros, hay audiocuentos. Entonces, ir acercándose de a poquito. Por eso yo les decía conocerse. Si tienen 15 minutos, bueno, vayan leyendo audiocuentos. Tal vez no se pongan a audio leer Moby Dick, ¿no? Como si es lo primero que están audio leyendo. Entonces me parece que buscar esos recursos que hay online, preguntar a la gente, ¿no? Hasta en redes sociales se puede preguntar, pero buscar esos recursos y eso. Perfecto. Excelente recomendaciones, María José. Y ahora te invito a nuestra última sección, que es la última pregunta. Esta última pregunta no es para ti, sino que quiero que tú le puedas dejar esta pregunta, esta inquietud a nuestros oyentes, a nuestras personas que nos están viendo. Y sería, ¿qué pregunta le dejarías para que reflexionen sobre el lugar que tiene la lectura en su vida cotidiana y cómo transformarla en una experiencia más placentera y significativa? Ujú. Yo les preguntaría, eh, si yo les digo, cierren los ojos, piensen en alguna escena de un libro que te haya marcado, ¿cuál es? ¿No? Y volver a leer eso, lo que sea que haya sido, ¿no? O sea, para gente que hace tiempo que no lee, por ejemplo, que diga, no sé, me encantaba El almohadón de pluma de Horacio Quiroga cuando me lo hicieron leer en el colegio, o tal vez si es que no le gusta nada, no se acuerda de nada literario, bueno, piense en una película que vio, piense en una serie que vio y tratar de conectar eso y de volver a la literatura. Y lo otro, que piensen bien en su día. Cuando dicen, la gente que dice no tengo tiempo para leer, que, que examine, así como un experimento antropológico, sociológico, ya, el día de hoy, que esté atento a los momentos que tiene en el día, ¿no? Y haga una nota. Ah, mira, en este rato en el almuerzo, este rato después de esta reunión, este rato me quedé 1 hora mirando Instagram, sin juzgar, ¿no? Preguntamos, no juzgamos, como mirar bien los hábitos que uno tiene. Tal vez uno pierde mucho rato, eso, viendo reels en la mañana, tal vez uno pierde mucho rato, qué sé yo, tal vez tengo, no sé, me demoro 1 hora en llegar a mi casa desde el trabajo y tengo todo ese rato en que en vez de ir escuchando música, podría ir escuchando en los audífonos un audiolibro. Entonces, examinar eso y cuáles son esos bolsillos de tiempo que uno tiene y que ahí pueden ser los momentos en que uno lea. O sea, a mí me gusta contarle a mis estudiantes que los cuentos, que uno se imagina los cuentos, bueno, todo el mundo ha escrito cuentos, la gente escribe novelas, los cuentos se potenciaron mucho en el mundo en inglés, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra, cuando aparece el tren. Porque cuando aparece el tren y la gente empieza a viajar en tren, necesita material de lectura para los viajes en tren. Entonces, en las estaciones de trenes, una de las primeras cosas que se construye son kioscos. Y entonces, muchos diarios y los periódicos en esa época publicaban historias o novelas por entrega, ¿no? Porque se necesitaba ese material y eso, Generar y contenido, claro, claro. y entonces ahora
también pasa que tenemos trayectos largos a veces en micro, en metro, y ese tiempo se puede aprovechar, ¿no? Y entonces yo puedo entender que alguien diga, no, pero en hora punta sacar un libro de la mochila, que incómodo. Entonces, bueno, entonces ahí tal vez darle la oportunidad al audiolibro, ¿no? Que ni siquiera tiene que sacar el celular, si también le Excel- da susto andar sacando el celular a veces cuando el metro pueda estar muy, muy lleno o que se pueda complicar las cosas. Entonces, por eso, hay distintos formatos para distintos momentos de la vida, momentos del día, y encontrar el formato preciso para la persona en el momento indicado. Perfecto, le dejamos ahí esa duda, esa inquietud para nuestros oyentes, así que excelente, María José. Por último, si las personas quisieran contactarse contigo para saber más sobre tu obra, ¿cuál es el mejor medio? ¿Cuál es el mejor canal para que puedan conversar contigo, María José? Bueno, estoy bastante presente en redes sociales, en Instagram y en X, y suelo estar atenta cuando hay mensajes por ahí, como mensajes directos y de responder, siempre que sean desde el respeto. Obviamente pueden llegar cosas horribles a veces por esos canales, pero yo estoy ahí. En Instagram soy MJ Navia, pero escrito, no la M y la J, sino EMEJOTA, Navia. Y en X soy MJ Navia, ahí sí con las iniciales. Ahora incluso me abrí un LinkedIn si es que prefieren ese tipo de canales. Pero eso es una manera fácil de encontrarme y, como digo, estoy atenta, respondo, reviso, porque me parece que es bonita esa herramienta que nos entregan las redes sociales de abrir estos canales de comunicación para que, en el caso de que alguien te quiera hacer una pregunta, uno poder contestar, ¿no? Yo creo que es muy valioso, es muy bonito lo que se da y también a uno le enriquece. A mí me enriquece mucho como profesora y como escritora el poder tener contacto también con las personas que me leen o las personas a las que les interesa la lectura. Y si quieren estar al tanto de mí, pero no hablar conmigo necesariamente, yo escribo sobre libros en Artes y Letras una vez al mes, estoy martes por medio en la radio Rock and Pop en el programa Safari, a las 7 de la tarde hablando sobre libros, así que, porque me importa eso, ¿no? Que la conversación sobre los libros pueda estar en todo tipo de lugares y no solamente en la universidad, donde soy muy feliz y me encanta el ambiente académico, pero me gusta que esté, de nuevo, en todo tipo de lugares, ¿no? Yo creo que es la única manera de De lugares. mantener Sí. como el fueguito, si fuera una hoguera, ¿no? El fueguito en la literatura, cada uno mm, mete su ramita, ¿no? Para que este fuego crezca, por el amor a los libros. Entonces, que pueda estar esa conversación en todos lados. Excelente, María José. Oye, te quiero dar las gracias por haber aceptado la invitación. Muy interesante la conversación. Podríamos haber seguido No, gracias a ti, yo hablando sobre feliz, este podemos tema, hacer una pero segunda se nos acaba. parte más adelante. Sería excelente, sería ideal. Así que nada, te doy de nuevo las gracias y bienvenida siempre al podcast Curiosos. Así que gracias por aceptar la Feliz. invitación. Aparte me encanta el título, encuentro que la curiosidad es lo que también nos motiva a estar buscando estas otras formas de aprender y de leer, ¿no? Y de comportarnos. Así que muy bien ahí, la curiosidad como motor. Gracias, María Gracias José. a ti. Y bueno, esto sería todo por hoy en Curiosos, el podcast para mentes que nunca dejan de aprender. Este programa está producido por la Pontificia Universidad Católica de Chile, siempre comprometida con el fomento del aprendizaje continuo y la innovación. Si quieres saber más sobre nuestros programas y cursos, visita nuestra página web www.educacioncontinua.c.cl. Soy Iván Troncoso y agradezco a Delfina y Salvador en la producción y a Ana en la edición. Si te gustó este episodio, por favor síguenos para que no te pierdas de ningún capítulo y no olvides de dejarnos tu feedback. Y nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, las personas curiosas no se aburren nunca. Nos vemos, hasta luego.